Bueno, estaba re fuerte. Y lo subimos a YouTube, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Nosotros lo que tenemos que dibujar acá, ¿sí? O sea, lo importante a dibujar acá es la fuerza normal y la fuerza peso, ¿sí? Que son las que nos complican en el plano inclinado. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente, ¿sí? La normal, la fuerza normal, va a ser perpendicular, esto quiere decir perpendicular, a lo que es el plano inclinado. Entonces, la normal va a ser perpendicular al plano inclinado. ¿Qué quiere decir? Que va a formar un ángulo de 90 grados con el plano inclinado. Entonces, si yo quiero dibujar la normal acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a buscar una línea que justamente sea perpendicular al plano inclinado. De tal manera que fíjense que si yo acá me fijo bien, ¿qué es lo que voy a tener? Ángulos de 90, ángulos rectos. ¿Lo ven a eso? Sin embargo, yo esto, digamos, no lo puedo dejar así dibujado entero. Yo acá lo que estoy haciendo es exagerarlo para que se note mejor, ¿sí? Pero la manera en la que en realidad se dibuja la normal en los planos inclinados es así. O sea, se dibuja tipo una línea que va perpendicular al piso, ¿sí? Y esto es lo que representa entonces la fuerza normal. Esto es la normal. Que fíjense que si yo la sigo, Tuki es perpendicular al plano horizontal. Bien, ahora vamos a ver lo que es la fuerza peso, ¿sí? El peso, en cambio, va a ser perpendicular a lo que es el plano horizontal, o sea, a lo que es el piso, el, el piso, ¿no? ¿Cuál era el piso que nosotros habíamos mencionado recién? Este era nuestro piso, ¿no? Entonces yo tengo que tratar de dibujar una línea que sea perpendicular al piso. Entonces voy a decir, bueno, a ver, voy a dibujar mi línea perpendicular al piso, de esta manera me quedaría. En donde fíjense que si yo marco, ven que podemos encontrar que tenemos ángulos rectos. Y justamente es porque esa va a ser nuestra fuerza peso. Nada más que claramente yo acá lo que estoy haciendo es exagerarla, alargarla, para que llegue hasta abajo de todo, ¿sí? Para que justamente se note que es perpendicular al piso, ¿sí? Sin embargo, esto no va a quedar así, sino que yo lo que voy a hacer es dibujarlo menos exagerado, o sea, lo voy a dibujar de esta manera. Así me tiene que quedar el piso, el peso. ¿Ok? Acá. Tuki, peso. Bien. Ahora, hay otras fuerzas que igual a mí me está faltando dibujar acá. Que se acuerdan que yo les había dicho que este plano tiene un rozamiento, ¿sí? Y a su vez yo también les había mencionado que el rozamiento es una fuerza que a mí siempre me tira para el lado contrario al cual yo me quiero mover. Entonces, si el hombrecito está tirando la caja para arriba, ¿sí? El rozamiento, ¿qué va a hacer? La va a tirar para abajo, ¿no? Va a querer que se mueva para abajo. Entonces, el rozamiento, en este caso, va a ser una fuerza que va a ir, oye, nada que ver, flashe cuadrado, va a ser una fuerza que va a ir para acá, para el lado contrario. Entonces acá es donde yo voy a tener mi rozamiento. Bien, entonces fíjense, tengo normal, peso, tensión, rozamiento, ¿sí? Ahora, todo esto va a estar obviamente explicitado en lo que es un eje cartesiano, pero mi eje cartesiano ahora no va a estar derecho, sino que adivinen cómo va a estar. Inclinado, porque justamente nosotros estamos tratando con un plano inclinado. Entonces voy a tener acá el eje Y, que sería este, nuestro eje Y, y acá tengo nuestro eje X, que sería todo este nuestro eje X. Paren que lo dibujo prolijo. Entonces el eje Y y el eje X. Bien, entonces ahora vamos a ubicar las fuerzas, ¿sí? Empecemos por lo que es la normal. La normal estaría en qué eje? En el Y, claramente. Entonces yo acá voy a poner Tuki normal. Y le voy a llamar a esto normal. Ahora, la tensión del hombrecito va a estar en el eje X, ¿no? Entonces yo voy a dibujar la tensión del hombrecito acá, en el eje X. ¿Listo? Tensión.
El rozamiento, en cambio, ¿sí? Va a ser una fuerza que se va a ubicar también en el eje X, pero lado contrario al anterior, ¿sí? Entonces yo acá lo que voy a tener va a ser rozamiento. Y mi dilema ahora está en cómo dibujo yo el peso. Resulta que el peso es lo que acá representa la fuerza diferida. Porque fíjense que si yo acá dibujo el peso estaría de esta manera. Uy, paren que me salió medio chueco. El peso estaría así. Ese sería nuestro peso. Entonces, digamos, cuál es el dilema con cuál es el dilema con el que yo me enfrento ahora? Que el peso no está ni en X ni en Y. Entonces, ¿qué hacíamos en el plano horizontal cuando la fuerza no estaba ni en X ni en Y? La dividíamos en las componentes que tiene en X y en Y. Entonces, lo mismo vamos a hacer ahora. Vamos a separar el peso en su componente en X y vamos a separar el peso en su componente en Y. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Bueno, yo voy a tener acá, yo voy a tener acá nuestro peso en Y, entonces voy a poner peso Y, y por otro lado voy a tener acá nuestro peso X. Cami, ¿por qué el peso X lo dibujas para ahí y no lo dibujas para el otro lado? Tipo como de esta línea que yo estoy acá resaltando, ¿sí? Bueno, porque ustedes tengan en cuenta que el peso es una fuerza que siempre me tira para abajo. Entonces, el peso no va a tirar la caja para arriba, no, el peso va a tirar la caja para abajo, obviamente, ¿se entiende? Entonces, por eso la dibujo para allá, ¿sí? Y siempre se dibuja para allá, porque el peso siempre te tira para abajo. Va, si vos tenés un plano inclinado que está, digamos, al revés a como está este plano inclinado, que quiere decir de esta manera, tu peso en X, en cambio, iría para el lado contrario, ¿no? O sea, tu peso en X iría para acá. Pero eso depende de si tu plano inclinado está dibujado para este lado o para el otro lado. Bien. Pero conclusión, el peso en X, el peso siempre me tira para abajo, por lo tanto la fuerza en X siempre se dibuja para lo que sería la caída del plano inclinado. Bien. Pausa, pausa, pausa. No, no tengo nada que decir. Bien. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No. Te hago una No, consulta, ninguna. pero por el tema de la duración de la clase, más o menos cuánto sería. ¿Qué hora es? Me fui de tema, ¿no? Son y 22 y yo calculo que capaz que hasta menos cuarto o menos 10 estemos. Dale, muchas gracias. No, de nada. Bien. Bueno, si no tenemos dudas, entonces sigamos, ¿sí? Para que esto yo lo voy a screenshotear por las dudas. Ahí va. Bien. Ahora, ¿cómo sería, digamos, el planteamiento de las fórmulas del peso en Y y el peso en X? Bueno, la realidad es que yo acá no les voy a explicar lo de seno, coseno, tangente, ¿sí? Sino que directamente les voy a dar las fórmulas y ustedes la van a usar así, porque no tienen, digamos, como una trampa como era en el plano horizontal, ¿sí? O sea, tipo, siempre van a usarlo de esa manera, ¿sí? Entonces, lo que hago es directamente les doy las fórmulas, que la fórmula del peso en Y es peso por el coseno del ángulo, y el peso en X, en cambio, va a ser peso por el seno del ángulo, ¿sí? Recuerden que, ¿cómo hacíamos nosotros para calcular peso? Peso es igual a masa por gravedad, ¿no? Y si ustedes lo comparan a estas fórmulas de peso en Y y de peso en X con las de con las del plano horizontal, fíjense que es como que están al revés, ¿no? O sea, en el plano horizontal, la fuerza en Y es fuerza por seno del ángulo y la fuerza en X es fuerza por coseno del ángulo, ¿sí? Entonces, nada, ojo con eso. Igual esto ustedes lo van a tener en una hoja de fórmulas, así que tipo van a poner plano inclinado, peso en Y, taca, peso en X, taca, y ya está, ¿sí? No se complican más la vida. Bien. Bueno, cuestión que ahora, si nosotros lo que queremos hacer es justamente hacer este planteamiento, ¿no? De
la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en X, bueno, deberíamos ver cómo nos va a quedar, ¿sí? Así que voy a borrar esto. Cami, Dime. en el caso de que el plano inclinado estuviera del otro lado, ¿las fórmulas serían las mismas? Sí, sí, es lo mismo. Ok, gracias. No, de nada. Sí, 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 es lo mismo. Bien, entonces, acá les anoto peso en Y, peso por coseno del ángulo, se me hizo una laguna, y peso en X, peso por seno del ángulo. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a plantear nuestra sumatoria de fuerzas. Acá yo lo que debería agregar para que nos quede completo es esto, uy, vamos a subirle un toque el grosor, esto y esto. Entonces, esta va a ser nuestro peso en Y y este va a ser nuestro peso en X. Ahí va. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es plantear la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en X. Tuki, tuki, tuki. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tengo en Y? Bueno, las fuerzas que nosotros vamos a tener en Y va a ser la normal y el peso en Y, o sea, la componente del peso en Y. Entonces voy a tener normal y peso en Y. Ahora, la pregunta que yo me tengo que hacer es, che, ¿cómo es la relación que tenemos entre la normal y el peso en Y? Bueno, resulta que la normal me tira para arriba y el peso en Y me tira para abajo, ¿no? Entonces, como tiran para lados contrarios, se van a restar entre ellos. Listo, los resto. Ahora, la masa, bueno, tengan en cuenta que esto nosotros no tenemos ningún dato concreto, así que me va a quedar así, y la aceleración me queda así también. Sigo desglosando. Nosotros tenemos una fórmula para peso en Y, que es justamente esta que escribimos acá. Entonces voy a escribir peso por coseno del ángulo es igual a masa por aceleración. Tengan en cuenta que el ángulo del cual yo estoy hablando es este, ¿sí? Este que acá está marcado con una A rarita, bueno, es este el ángulo, ¿sí? Bueno, entonces de esta manera es como a mí me queda armado la sumatoria de fuerzas en Y. Listo. Teniendo en cuenta qué cosa, que en este ejercicio yo no tengo datos concretos, no me están preguntando nada, o sea, nosotros estamos haciendo como el planteamiento general del plano inclinado, ¿sí? Ahora, planteamos lo que es la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas que nosotros tenemos en X? Bueno, tenemos la tensión, tenemos el rozamiento y tenemos el peso en X. Entonces voy a tener tensión, rozamiento y peso en X. Ahora, ¿cómo es la relación? Bueno, nosotros tengamos en cuenta que la fuerza que nosotros vamos a tomar como positiva va a ser siempre aquella fuerza que me ayude al movimiento. Entonces nosotros pensemos que acá Robertito, no sé si le habíamos puesto de nombre Robertito, pero lo bautizamos como Robertito, Robertito lo que está queriendo hacer es subir la caja para arriba. Entonces, ¿cuál es la fuerza que está ayudando a Robertito a subir la caja para arriba? ¿El rozamiento? No, porque el rozamiento lo que está haciendo es tirar de la caja para abajo. ¿El peso en X? No, porque el peso en X lo que está haciendo es tirar la caja para abajo también. Entonces, la fuerza que en este caso va a ser tomada como positiva va a ser la tensión, porque la tensión es quien ayuda a Robertito justamente a subir la caja para arriba, que es el sentido de movimiento que yo le quiero dar al objeto, ¿sí? Entonces, tensión menos rozamiento menos peso en X, porque ustedes tengan en cuenta que el rozamiento y el peso en X van para el lado contrario a la tensión, por eso es que se restan a la tensión. Bien, entonces tensión menos rozamiento, y de acá voy a tener esta ecuación que va a ser peso por seno del ángulo es igual a masa por aceleración. Listo, ahí me quedó planteada la ecuación de plano inclinado. Bien, entonces, esto es así a grandes rasgos, ¿sí? Ahora, hay un dato como recontra de color, ¿sí? Que yo les quiero dar acá, que acá sí vamos a usar tipo lo de seno, solamente seno vamos a usar, así que no empiecen a asustarse, porfa, ¿sí? A ver, sí, vamos a usar esto. Ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Que esto, tipo yo lo marco, ¿dónde me quedó el lápiz? Acá. Yo lo marco en rosa, y esto termina siendo un triángulo, claramente, ¿no? Esto es un triángulo.
en donde yo le puedo llamar hipotenusa a todo este lado. Todo este lado es la hipotenusa porque es el lado más largo, ¿sí? Entonces, esta va a ser mi hipotenusa. Ahora, a esto yo le voy a llamar, ponele cateto 1, y a esto yo le voy a llamar cateto 2. Entonces, ustedes se acuerdan que yo la clase pasada les había dado la regla memotécnica SOHCAHTOA, y les había explicado que SO digamos, me daba como las pistas con las que yo podía formar el seno. ¿Cómo hago yo para formar el seno de un ángulo? Bueno, ¿se acuerdan que seno de un ángulo era opuesto sobre hipotenusa, sobre hipotenusa? Bien. Ahora, si yo quiero formar el seno del ángulo alfa, ¿cómo hago? Bueno, el opuesto a alfa, ¿cuál va a ser? ¿El cateto 2? No, el cateto 2 es el cateto adyacente. Recuerden que el cateto adyacente va a ser el cateto que toca el ángulo. En cambio, el cateto que no toca para nada el ángulo va a ser el cateto opuesto. Entonces, ¿cuál es el cateto que no toca para nada el ángulo? El cateto 1. Y del otro lado voy a tener la hipotenusa. Listo. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para transformar, digamos, esto de hipotenusa, cateto, cateto, o sea, algo como de matemática en algo de biofísica? Bueno, justamente teniendo en cuenta que la hipotenusa es lo que en los ejercicios se va a denominar como la posición, o mejor dicho, la distancia que recorre tu objeto sobre el plano inclinado, y el cateto 1 va a ser justamente la altura del plano inclinado, la altura, ¿sí? No es lo mismo altura que distancia, ¿ok? Entonces, si yo... También, Sí, ¿se podría también sacar con lo del área de un triángulo? base por altura dividido 2, ¿esa? Sí. Mm, pasa que vos ten en cuenta que cuando calculás el área, vos estás calculando lo de adentro. Y vos en realidad Sí. acá lo que necesitas son tipo lo de afuera, son las cosas de afuera, no necesitas lo de adentro. Ah, ok. Bien. Además, otra cosa es que hacerlo de esa manera implica que vos tengas que tener la base del triángulo. Y es muy raro que a vos te den cuánto mide el piso del plano inclinado, no te lo van a dar nunca. Nunca lo he visto. Sinceramente nunca lo he visto. Bien. Bien. Entonces, vamos con lo que es esto que acabamos de explicar a la biofísica, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? Seno de un ángulo, para que esto lo corra un toque más para arriba, seno de un ángulo es igual a opuesto, que el opuesto dijimos que ahora se va a llamar altura, dividido la hipotenusa, que la hipotenusa, para que esto lo voy a achicar un toque si es que el zoom me deja, y la hipotenusa, que la hipotenusa es lo que nosotros dijimos que íbamos a denominar como la distancia. Cami, ¿para qué carajo me estás complicando la vida dándome esto de seno, de la altura, de la distancia? Porque es un dato de color, ¿sí? Que yo les juro que capaz cuando lo tengan que usar no se lo acuerden. Pero después, si ustedes continúan en la práctica y se hacen así como más ágiles, ¿sí? Lo van a terminar usando. Porque es una herramienta que ustedes les van a servir para cuando en algunos ejercicios, por ejemplo, te dan el ángulo, te dan la altura y te piden calcular la distancia y no te dan ningún otro dato capaz con el cual lo puedas calcular. Bueno, esta fórmula te salva. O lo mismo, si a vos te piden, no sé, te dan la altura y te dan la distancia y te piden el ángulo para poder usarlo en las fórmulas de peso, bueno, esta fórmula también te salva porque la despejas y ya está, te queda. ¿Estamos? Entonces, ahora sé que ustedes no la van a usar, tipo, como que van a decir, esto es al pedo, pero les juro que hay ejercicios en donde esta fórmula es como un manotazo de ahogado, tipo, te ayuda a resolver cosas que necesitas. ¿Ok? Bien. Alguien que voy a correr esto un toquecito para acá. Screenshot. Y listo. ¿Alguna duda? Nada, No, nada. no. No, no. No. Listo, perfecto, perfecto. Bien. Bueno, borro entonces, si les parece. Igual yo todo esto, después, tipo, le estoy sacando screen ahora, recién ahora,
para después lo subo al Instagram, ¿sí? Entonces si les quedó algo ahí en el tintero, lo van a buscar ahí, ¿sí? O después esta clase la subo a YouTube, entonces si les quedó algo ahí en el tintero, lo van a buscar ahí, ¿sí? Bien, ahora vamos a ir entonces con lo que sería la última parte, ¿sí? Sin embargo, denme un minuto. Bien. Les traigo acá a la clase, ¿sí? Un ejercicio de plano inclinado para que ustedes vean cómo se resuelven, ¿sí? Este es un ejercicio de un adicional también, que son adicionales sacados de parciales, ¿ok? Que dice lo siguiente. Un cuerpo de 4 kilos desliza descendiendo por un plano sin rozamiento, inclinado 37 grados respecto de la horizontal, ¿sí? Si la velocidad aumenta a razón de 2 metros por segundo al cuadrado, y acá hay una pregunta que es la A, que la verdad es que no la vamos a resolver porque es una pavada, ¿sí? O sea, no tiene sentido a eso hoy. En cambio voy a ir con la B, que es la que me importa, que me pregunta cuánto vale la fuerza que ejerce el plano sobre el cuerpo, ¿sí? Siempre que a ustedes les pregunten la fuerza que ejerce el plano sobre el cuerpo, es porque en otras palabras les van a estar preguntando la normal. Entonces el ejercicio lo que me está preguntando es cuánto vale la fuerza normal, ¿sí? Bien, entonces, vamos a empezar a dibujar nuestro plano inclinado. Ahora yo, a propósito, lo voy a dibujar al revés del que hicimos antes para que ustedes sepan hacer los planos inclinados en ambos planos, sería, bueno, en ambos sentidos, ¿sí? Bueno, entonces, resulta que vos acá tenés 37 grados, excelente. Te dice que el rozamiento no tenés, así que yo acá ya me anoto que el rozamiento es 0 newton, no tengo rozamiento. Te dicen que la masa es de 4 kilogramos, listo, me anoto ahí que tengo una masa de 4 kilogramos. Y te dice que la caja que vos estás teniendo acá está descendiendo, o sea, está bajando por el plano inclinado. Fíjense que nosotros en el ejemplo que vimos antes, nuestra caja estaba subiendo, la tiraba Robertito. En cambio ahora la caja está bajando, ¿sí? Y fíjense que acá hay un dato que es re importante, que los alumnos / las alumnas se suelen comer muchísimo, o sea, como que lo suelen confundir, y es el hecho de que te dice si la velocidad aumenta a razón de 2 metros por segundo. Entonces, el alumno, la alumna tiende a decir, ah, me dieron el dato de la velocidad. Bueno, no. Tengan en cuenta que, acuérdense que, ¿cuál era la unidad de velocidad? La unidad de velocidad, recuerden que es metros sobre segundo. ¿Y cuál es la unidad de aceleración? La unidad de aceleración, recuerden que es metros sobre segundo al cuadrado. ¿Estamos? Entonces, si bien acá vos te están diciendo si la velocidad aumenta a razón, te están dando una unidad de aceleración, que es metro por segundo al cuadrado. Por lo tanto, eso es un dato de aceleración, no es un dato de velocidad. Ojo al piojo. Bien. Ahora, me piden calcular la normal del cuerpo, ¿sí? Entonces, hasta ahí yo cumplí con el primer paso, que era dibujar todo con los datos. Ahora tenemos que cumplir con el segundo paso. ¿Cuál era el segundo paso? Hacer el diagrama de cuerpo libre. Hacemos el diagrama de cuerpo libre entonces, ¿bien? Entonces, recuerden, nosotros vamos a tener acá nuestra fuerza normal, que va a ser perpendicular al plano horizontal, ¿sí? Va a formar un ángulo de 90 con el plano horizontal, pero yo no la voy a dibujar tan exagerada, sino que lo que voy a hacer es dibujarlo de esta manera. Entonces ahí tengo yo mi normal. Listo. Ahora, lo próximo que tengo que hacer es dibujar la fuerza peso. La fuerza peso es perpendicular al plano. ¿Qué dije antes? Dije que la normal era perpendicular a la horizontal o al plano inclinado. Bueno, lo que sea que haya dicho, acuérdense que la normal es perpendicular al plano inclinado, ¿sí? Y la fuerza peso es perpendicular al plano horizontal, ¿sí? Perdón, a esta hora yo estoy como quemada, no sé ni lo que digo. Ahí está. Bueno, entonces resulta que acá nosotros tenemos lo que es la fuerza peso, ¿sí? Ahora, ¿tengo rozamiento?
No. Entonces, ¿le voy a dibujar rozamiento? No. Cami, si tuvieses rozamiento, ¿cómo lo dibujarías? Bueno, vos ten en cuenta que si tu caja está bajando, el rozamiento ¿para dónde te va a tirar? Te va a tirar para arriba, porque recuerden que el rozamiento siempre me tira al lado contrario al cual yo me quiero ir, ¿sí? Pero como no tengo rozamiento, tipo, ni me preocupo. Ahora, no tengo ninguna otra fuerza, porque yo no tengo un pepito que haya atado una soga a la caja y la esté tirando para abajo. No tengo eso. Entonces, lo próximo que yo tengo que hacer es dibujar las componentes del peso en X y dibujar las componentes del peso en Y. Entonces, vos acá lo que vas a tener, ven que yo sin la línea recta no soy nadie. Entonces, vos acá lo que vas a tener va a ser el peso en X y vas a tener el peso en Y, que recuerden que el peso en X va a ser justamente esa fuerza que me tira para abajo, ¿sí? O sea, básicamente lo que nosotros podemos decir es que ¿por qué está cayendo esta caja? Por el plano inclinado y por la acción del peso, entre otras fuerzas, ¿no? Pero principalmente la acción del peso. Bien, entonces ahí resulta que nosotros lo que acabamos de ¿Por qué hacer... el Ay, peso perdón. iría hacia abajo y no hacia arriba con la normal? ¿O podría igualmente ir con la normal? ¿Qué peso? ¿El peso en Y o el peso en X? El peso en Y. Otra vez, pregúntamelo. ¿Por Y el qué? peso en Y, ¿por qué va con el peso y no con la normal? Porque vos ten en cuenta que la normal, ¿sí? Es una fuerza que aparece siempre que vos estás apoyado sobre una superficie, o sea, te tira para arriba. Y que el peso, en cambio, es una fuerza que a vos te tira para abajo. Entonces, la componente del peso en Y, o sea, lo que nosotros acá llamamos como peso en Y, me va a tirar siempre para abajo. Por eso es que va contrario a la normal. ¿Ok? Nosotros tengamos en cuenta que la normal y el peso son fuerzas que necesitan oponerse entre sí. Porque si vos, cuando estás parado en el piso, solamente estuvieses afectado por la fuerza peso, te estaría yendo para abajo todo el tiempo. Entonces es ahí en donde aparece lo que es la fuerza, tipo esta sería la fuerza peso, y es ahí en donde entonces lo que va a hacer es a aparecer la fuerza normal, que lo que hace es como hacerme el tirón para arriba, tipo vos no te vas a ir para abajo. Entonces el tirón entre el peso y la normal es lo que a mí me permite estar así parada, como estoy, y no irme ni para arriba ni para abajo. ¿Ok? Eso capaz es algo como re bolacero de pensar, pero piénsenlo de esa manera, ¿se entiende? ¿Fui clara en lo que expliqué? O... Eh, Sí, sí, sí. Ok. Se podría decir así, profesora, que la normal se produce por la tierra y el peso se produce que nosotros debemos atraerla al centro. Algo así, o lo puedo Sí, entender. sí, está bueno que lo pensemos así también. O sea, ustedes siempre busquen su manera de adaptar el problema a su idioma, como siempre digo, ¿no? Hoy, por ejemplo, en una clase una alumna me tiró una frase que es como le dije, te la robo porque me resirve, que es para leyes de Newton, y es porque a veces ustedes me tiran tipo maneras de decir las cosas de forma criolla, que a mí me encanta porque justamente salgo de lo técnico, ¿no? Porque a veces es como que yo intento, obviamente, traducir lo de biofísica, pero no sé, a veces me cuesta y es como que cuando ustedes me tiran esa frase, está bueno porque a mí me aporta y se lo puedo aportar a otras situaciones, a otros alumnos. Bien, Tengo una consulta. ¿Vas a dime. hacer alguna clase también así, solo de energía, de trabajo de energía? Tengo la idea de hacerla. Mi problema es que energía es un tema re largo, tipo trabajo es una boludez, pero energía es un tema súper, o sea, es como, es largo y es denso. Entonces, estoy viendo porque si yo la hago, la realidad es que sería una clase de 1 hora y pico. Entonces es como que si, digamos, bastante gente se copa, está buenísimo. Y si participan y todo, está buenísimo. Pero si es como que por ser tan larga no la quieren, o tipo es como que no, qué paja, y tampoco conviene tanto, ¿sí? Claro, Eh, claro. pero sí tengo ganas de hacerlo porque energía a mí me encanta, tipo, es alto tema y se retoman los exámenes, se recontratoma, o sea, es como que siempre está energía con fuerzas, energía con trabajo, energía con potencia, ¿sí? Lo que yo tengo pensado hoy, que igual yo no creo que llegue, no creo que llegue, es ver algo de energía potencial y de energía cinética. Pero como les dije antes, no sé si voy a llegar.
porque tampoco da que nos estiremos hasta las 2 de la mañana, ¿sí? Yo chocha igual, ¿eh? Tipo, me gusta hablar de todas estas cosas, pero entiendo que hay gente que trabaja, gente que cursa, gente que vive. Así que bueno. Bien, bueno, hasta ahí tenemos lo que es diagrama de cuerpo libre. Ahora lo último que nos queda es plantear la segunda ley de Newton, ¿sí? ¿Qué pasa? Ustedes piensen que acá a mí me están preguntando qué pasa con la normal. Entonces, si a mí me están preguntando qué pasa con la normal, ¿cuál es la sumatoria de fuerzas que yo debería plantear? ¿En X? No, si la normal está en Y. Entonces yo lo que voy a decir es, bueno, sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Bien, me pregunto, ¿cuáles son las fuerzas que tengo en Y? La normal y el peso en Y, ¿no? Tipo, se ve de acá. La normal y el peso en Y. Bien, ¿y cómo es la relación entre ellas? Van para lados opuestos, por lo tanto, se restan. Es igual a masa por aceleración. Bien, la normal es lo que yo quiero saber. Perfecto. El peso en Y lo voy a calcular, ¿se acuerdan que les di la fórmula? Haciendo peso por, paren que se me tilda la compu, peso por coseno del ángulo es igual a masa por aceleración. Perfecto. El peso, recuerden que el peso nosotros lo vamos a calcular haciendo masa por gravedad. Entonces, la masa del cuerpo son 4 kilos. Y acá la gravedad que nosotros vamos a usar es 10 metros por segundo al cuadrado. O sea que yo voy a tener un peso de 40 newton. El ángulo que a mí me dieron son 37 grados. La masa que a mí me dieron son 4 kilos. Y la aceleración, recuerden que era este dato así como medio tramposo, que dijimos que eso era aceleración por la unidad, ¿te das cuenta? 2 metros por segundo al cuadrado. Listo, entonces agarro la calcu, y en la calculadora vamos a hacer 40 por coseno de 37, me da 31,9, lo podemos redondear a 32 newton, ¿sí? Y 4 por 2, 8 claramente, entonces voy a tener acá 8 newton. Entonces, la ecuación, Perdón un momentico. ¿Se puede redondear a qué? o sea, la 40 newton por coseno de 37, fíjate si vos lo haces en la calculadora, te da 31,9. 9, sí, me dio Claro, eso. pero vos lo que podés hacer es, en vez de poner 31,9, lo redondeas a 32. Ah, buenísimo, gracias. No, de nada. Bien, entonces acá tenés normal menos 32 newton es igual a 8 newton. Listo, perfecto. ¿Qué es lo que yo quiero despejar de esta ecuación? La normal. ¿Qué es lo que me molestan? Los 32 newton. ¿Cómo están los 32 newton? Restando. ¿Cómo pasan para el otro lado? Sumando. Entonces voy a tener normal, va a ser igual a 8 newton más 32 newton. Entonces, 8 newton más 32 newton me termina dando 40 newton de normal. Bien, y esa sería la respuesta del ejercicio. Ahora sí, ¿dudas? No, Pi. Muy bien, excelente. No hay dudas. Le sacamos screenshot. Alan, Disculpa, no sé quién prendió el micrófono, perdón, creo que sos Alan, Yo. ¿no? Sí, Alan, contame. Sí, pero iba a preguntar también a otra persona, pero bueno. Sí, no hay problema, hay espacio para todos. La normal veo que es prácticamente lo contrario al peso. ¿Eso siempre pero es en todos los ejercicios o hay algunos Sí, en los que varía eso? no, lo sí. mismo, lo mismo iba a preguntar, como que la normal dio el mismo valor que el peso, ¿fue una coincidencia o es como siempre? No sé. Es, claro, es que en este caso nos dio lo mismo porque solamente tenés normal y peso, en este caso. Es una buena conclusión a la que ustedes llegaron. Está muy buena. La realidad es que sí. Podríamos decirlo así, como que son siempre opuestas, ¿sí? Pero igual, por las dudas, siempre hagan el cálculo. ¿Ok? Yo, está re fuerte esto. Yo me voy a abocar a lo que es energía cinética y potencial gravitatoria. La mecánica no, porque como les dije antes, es re larga, ¿sí? Y es como que necesita otra atención. Yo entiendo que capaz ustedes ahora ya están como medios...
y la tensión no es la misma que al principio, ¿sí? No pasa nada, igual, si vemos que se copan, organizamos una, no hay problema. Está muy bueno el tema. Bien, entonces, resulta que nosotros vamos a tener en la parte de energía, ¿sí? Vamos a tener 3 tipos de energías. Ustedes ven 3 tipos de energías. Cinética, potencial gravitatoria y energía mecánica. Pero Bueno. Mute. Ahí está. Bien. No sé dónde me quedé. Ahí está. Bueno. Entonces, les estaba diciendo que íbamos a tener 3 tipos de energía, ¿sí? Energía cinética, potencial gravitatoria y energía mecánica, ¿sí? Entonces, vamos a ver potencial gravitatoria y cinética. Resulta que la energía cinética, ¿sí? Es una energía que depende del movimiento de las cosas, más específicamente de lo que es la velocidad. ¿Cómo es la fórmula de energía cinética? Energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Sin embargo, ustedes tengan en cuenta que no les van a hacer calcular, lamentablemente, esto sí lo hacen en UBA 21, pero en biofísica presencial no, ¿sí? Ustedes no les van a hacer calcular la energía cinética así como así, tan fácil. A ustedes les van a hacer calcular lo que se llama como variación de energía cinética. Y bueno, para los chicos que capaz están acá, que tienen clases conmigo, ¿sí? Saben que cuando yo hablo de variación o de delta, ¿sí? Siempre me refiero a la diferencia entre algo final y entre algo inicial, como lo vimos en cinemática, ¿sí? Sin embargo, acá yo no estoy hablando de cinemática, sino que estoy hablando de energía, ¿sí? Y la variación de energía cinética va a ser justamente la diferencia entre la energía cinética final menos la energía cinética inicial. O sea, siempre que yo hablo de delta de algo, va a ser eso final y eso inicial. Por ejemplo, variación de posición va a ser posición final menos posición inicial. Variación de energía cinética final menos energía cinética inicial. ¿Bien? Ahora, si yo desgloso la ecuación, ¿cómo me quedaría? Bueno, ¿qué es energía cinética? 1/2 de la masa, y como yo estoy hablando de la cinética final, voy a poner velocidad final al cuadrado. Y del otro lado, ¿qué es energía cinética? 1/2 de la masa, y como yo estoy hablando de la inicial, voy a poner velocidad inicial al cuadrado. Entonces, de esta manera, a mí me va a quedar representada lo que es la variación de energía cinética. No tiene nada más de especial. Obviamente podemos mencionar un montón de cosas, pero no nos va a dar el tiempo, ¿sí? Entonces me quedo con eso, que es como lo grande. Ahora, vamos con lo que es la energía potencial gravitatoria, ¿sí? La energía potencial gravitatoria es una energía que va a depender de la altura de las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Y voy a abrir la cámara, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo esta lata de coca y tengo esta botella, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que a mayor altura, mayor energía potencial gravitatoria. Entonces, de estos dos objetos, ¿cuál va a ser el que va a tener mayor energía potencial gravitatoria? Y la lata de coca. ¿Por qué? Porque la lata de coca está a una mayor altura del piso que la botella de agua, ¿sí? Entonces, la energía potencial gravitatoria, vuelvo a repetir entonces, depende de la altura. ¿Cómo es la fórmula de energía potencial gravitatoria? Masa por gravedad por altura. ¿Cuál es el componente más importante de la ecuación? La altura. Así como la energía cinética era la velocidad, acá es la altura, ¿sí? Masa por gravedad, ¿se acuerdan qué formaba? Peso. Entonces, la energía potencial se puede representar también como peso por altura. Lamentablemente, a ustedes no les van a hacer calcular solamente la energía potencial gravitatoria, a ustedes les van a hacer calcular la variación de energía potencial gravitatoria. Entonces va a ser lo mismo que hicimos acá. Variación es energía potencial gravitatoria final menos energía potencial gravitatoria inicial. O sea que ¿cómo me va a quedar la ecuación? Perdón que me quede tan abajo. Va a ser masa por gravedad. Y como estoy hablando de la final, altura final.
Y en cambio del otro lado va a ser masa por gravedad, y como estoy hablando de la inicial, va a ser altura inicial. Y de esta manera es como me queda la ecuación de energía potencial gravitatoria. ¿Qué unidad se utiliza en energía? Joule. Esa es la unidad que se utiliza. Por si se lo preguntaban, no sé si se lo preguntan, pero lo aclaro. Bien. Ahora, de esto igual, bueno, no sé si hay alguna duda, me pueden preguntar, ¿sí? Aclaro algo que le digo siempre a mis alumnos, alumnas, y es que la parte del cuadrado de la energía cinética, ¿sí? Le ponen brillantina, le ponen resaltador, le ponen luces LED, lo que ustedes quieran le pongan, ¿sí? Pero por favor, no se olviden de poner eso en la ecuación, ¿sí? ¿Por qué? Porque lamento informarles que biofísica, los profesores saben que ustedes se lo olvidan de poner en la calculadora, y el resultado malo, o sea, el resultado sin el cuadrado, el resultado mal hecho, perdón, lamentablemente va a estar dentro de las respuestas del choice, porque saben que ustedes siempre la pifian ahí. Entonces, no la pifien ahí, y por favor, acuérdense del cuadrado de la energía, ¿sí? Bien, voy a borrar entonces. Y yo lo que les quiero mostrar, ¿sí? Acá, es básicamente cómo hacemos para aplicar esto de la energía, de la variación de la energía, con respecto a los planos inclinados, ¿sí? Entonces vamos a ver 3 situaciones. La primera situación es aquella en la cual, por ejemplo, a vos te pueden dar, ¿sí? Un objeto que parte desde la cima de una montaña con una velocidad, que parte desde el reposo. Entonces ustedes saben que siempre que algo parte desde el reposo es porque la velocidad inicial ahí va a ser 0. Y te dicen que llega a la base de la montaña con una velocidad de, qué sé yo, 5 metros por segundo. Te dicen que la montaña tiene una altura de 80 metros, ponele, y claramente cuando vos llegues a la base vas a estar en el metro 0, ¿sí? Entonces, lo que este ejercicio así, como yo lo planteo, es re común de ver en energía y fuerzas, o sea, como que lo recontra relacionan así, ¿sí? Y lo que a mí me gusta de ustedes es que se organicen con respecto a las variaciones de las energías cinética y potencial gravitatoria, porque claramente a ustedes les van a pedir la energía mecánica, ¿sí? Entonces, siempre lo que les conviene es plantear, ¿sí? ¿Dónde arranca mi caja a moverse? Bueno, arranca desde la cima, por lo tanto, todo lo que esté acá en esta parte va a ser lo inicial. Entonces, energía potencial inicial, energía cinética inicial. Y donde termine, que va a ser justamente acá, va a ser todo lo final, energía potencial final y energía cinética final. ¿Ok? Ahora, yo no voy a hacer cálculos, ¿sí? Ustedes tampoco, o sea, sí después, pero al principio, cuando yo les propongo que ustedes se hagan este planteamiento, ¿sí? Se los propongo para que ustedes ordenen ideas, ¿bien? Es solamente para eso. Entonces, yo lo que les propongo que ustedes hagan, ¿sí? Es que pongan si eso es igual a 0 o si eso va a ser distinto de 0. Solamente eso. Después, cuando ustedes hagan el cálculo, van a ver cuánto distinto de 0 es. O sea, si me da 80 joules, 1000 joules, 100 joules, lo que sea. ¿Bien? Entonces, ahí va. Lo quiero achicar un toque. Ahí está. Bien, entonces, resulta que vamos a ver al principio, ¿sí? Ustedes se acuerdan que yo les había dicho que la energía cinética es una energía que depende de la velocidad. Entonces, si vos al principio de la montaña empezás desde el reposo, o sea, con una velocidad inicial de 0, la ecuación que vos vas a tener va a ser esta, ¿no? Un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Teniendo en cuenta que tu velocidad inicial vale 0, 0 multiplicado por cualquier cosa me va a dar 0 siempre. Entonces, 1.000.000 por 0, 0. 5 por 0, 0. 5.000 por 0, 0. De tal manera que, por lo tanto, tu energía cinética inicial va a ser igual a 0 cuando vos arrancás, porque justamente estás partiendo desde el reposo y estás teniendo una velocidad inicial de 0. Ahora, pensemos cómo va a ser la energía potencial inicial.
nosotros habíamos dicho que la energía potencial dependía de la altura del cuerpo, ¿no? Entonces, cuanta más altura yo me encuentre, mayor energía potencial gravitatoria voy a tener. Era tipo la lata de coca con la botella de agua. Entonces, al principio del ejercicio, mi energía potencial inicial, ¿cómo va a ser? Distinta de cero. ¿Por qué va a ser distinta de cero? Porque yo me encuentro a una altura de 80 metros. O sea, si yo planteo la ecuación, ¿qué me quedaría? Energía potencial, masa por gravedad por altura inicial. ¿Cuál es tu altura inicial? 80. Entonces, 80 multiplicado por esto, que no va a ser cero, nunca te van a dar una masa de cero o una gravedad de cero. ¿Qué pasó? Perdón, se estaban lastimando entre ellos. O sea, nunca te van a dar una masa de cero o te van a dar una gravedad de cero. Siempre va a ser eso distinto de cero. Lo importante es que la altura sea cero o no sea cero. Entonces, como tu altura acá es 80, tu energía potencial gravitatoria va a ser, por supuesto, distinta de cero. ¿Bien? Ahora, vamos de lo final, vamos hacia lo final. ¿Cómo va a ser tu energía potencial final? ¿Sí? Nosotros tengamos en cuenta que otra vez lo mismo, la energía potencial depende de la altura. Entonces vos acá, en la base de la montaña, ¿te encontrás en el metro 80? No, te estás encontrando en el metro 0. De tal manera que vos en tu ecuación de energía potencial final vas a tener como altura final 0. Y 0 multiplicado por cualquier cosa dijimos que nos da 0. Entonces esto va a ser igual a 0. Ahora, ¿qué va a pasar con la energía cinética final? La energía cinética final resulta que va a ser distinta de 0. ¿Por qué va a ser distinta de 0? Y bueno, porque vos a la base de la montaña llegás con una velocidad de 5 metros por segundo. Entonces, 5 multiplicado por la masa, que no sé, va a tener un valor de 2 kilos, qué sé yo, multiplicado por 1/2, te va a dar distinto de 0, te va a dar un número. Acá, ¿por qué la energía inicial valía 0? Acá la energía inicial valía 0 porque vos partías desde el reposo, porque tenías una velocidad inicial igual a 0. ¿Bien? Ok. Bueno. Sí, quedó claro. Ok, perfecto. No sé por qué se me escucha tan fuerte el micrófono. Bueno, genial que haya quedado claro. Bien. Ahora, ¿qué pasa acá? Vamos a sacar conclusiones, ¿les parece? Vamos a sacar la siguiente conclusión. Cuando tu energía final es mayor a tu energía inicial, usualmente la variación de energía es mayor a 0. Vuelvo a repetir, cuando tu energía final es mayor a tu energía inicial, tu variación de energía es mayor a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo yo planteo la variación de energía cinética, que dijimos que era cinética final menos cinética inicial, ¿no? ¿Cuánto dijimos que valía la cinética inicial? La cinética inicial dijimos que valía 0, entonces yo acá pongo 0. Y la cinética final, ponele que yo te hago un cálculo ahí súper maravilloso y me termina dando que la energía cinética final es distinta de 0 y vale, qué sé yo, 8 joules, ponele. Entonces, si vos haces 8 menos 0, te va a dar 8, 8 positivo. Quiere decir que vos aumentaste tu energía cinética, porque justamente varió positivamente. Lo final es mayor a lo inicial. Bien. Ahora, ¿qué pasa si en cambio yo tengo el caso contrario? O sea, que lo final sea menor a lo inicial. O sea, que vos termines con menos de lo que empezaste. En ese caso, tu variación de energía va a ser menor a 0. Ese es el caso de la energía potencial. Fíjense que si yo planteo acá variación de energía potencial, ¿qué es lo que voy a tener? Energía potencial final menos energía potencial inicial. Entonces, la potencial final dijimos que valía 0, así que esto 0 joules. Y vamos a suponer que yo calculo la energía potencial inicial y me da un valor de, qué sé yo, no sé, 150 joules.
¿Qué es lo que voy a tener yo acá? Bueno, si yo tengo 0 pesos, voy al kiosco y le compro algo de 150 pesos, al kiosquero claramente le voy a quedar debiendo 150 pesos. Entonces fíjense que justamente acá mi variación de energía potencial me da negativa. ¿Por qué? Porque yo tengo al final menos que en lo que tenía inicialmente. O sea, mi energía final es menor a mi energía inicial. Y esto aplica para todos los casos. Esto aplica para todos los casos, ¿sí? Siempre que vos tengas algo final mayor a algo inicial, tu variación de energía va a ser mayor a 0. Y en cambio, cuando vos tengas que lo final es menor a lo inicial, tu variación de energía es menor a 0 en ese caso. ¿Ok? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Onda sería negativa y positiva. Exacto, sería negativa y positiva. Dicho en otras palabras, sí, sí. Bien. Bueno, ¿ninguna duda? No. Perfecto. Perdón, pausa. Bien, perfecto. Bueno. Tenemos esto. Borramos. Y vamos con un caso que es tipo como retomado también. Que es, perdonen mis dibujos, ¿sí? Yo nací todo menos artista. Vamos a suponer que vos acá tenés un hombrecito que está subiendo por una escalera mecánica. Está subiendo por una escalera mecánica, ¿sí? Que la escalera mecánica tiene una velocidad constante de, qué sé yo, 3 metros por segundo. Y te dicen que la masa del hombrecito, ponele, son, no sé, 40 kilos. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que va a pasar con la variación de energía cinética y la variación de energía potencial, ¿sí? Entonces, resulta que... No. Resulta que, perdón, no sé qué hacen estos nenes despiertos todavía, pero bueno. Resulta que de donde arranca va a ser todo lo inicial. Entonces, acá voy a tener mi energía cinética inicial y mi energía potencial inicial. Y donde termina va a ser lo final. Entonces yo acá voy a tener mi energía cinética final y mi energía potencial final. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ser la energía cinética inicial? Va a ser distinta de 0. ¿Por qué? Porque vos al principio tenés una velocidad de 3 metros por segundo. ¿Cómo va a ser mi energía cinética final? También distinto de 0, porque vos al final tenés la misma velocidad porque te dicen que la velocidad es constante y vale 3 metros por segundo. Ahora, ¿cómo va a ser mi energía potencial inicial teniendo en cuenta que el hombre capaz parta del piso? Ponele de una planta baja, mejor dicho. Bueno, la energía potencial inicial va a ser igual a 0 porque justamente parte desde el metro 0 de altura. Y en cambio, la energía potencial final va a ser distinta de 0. ¿Por qué va a ser distinta de 0? Y bueno, porque justamente este hombre lo que está haciendo es subiendo, ¿no? Tipo, se está yendo para arriba. Entonces, ¿qué pasa cuando yo planteo cómo me queda la variación de la energía potencial y cómo me queda la variación de la energía cinética? La variación de energía potencial, como yo estoy teniendo un caso en donde lo final es mayor a lo inicial, porque fíjate, acá yo tengo distinto de 0 y acá yo tengo igual a 0, tu variación de energía potencial va a ser positiva, o sea, mayor a 0. Pero en cambio, cuando yo hablé de la energía cinética, voy a tener una variación de energía cinética que va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque justamente tu cuerpo, al no tener variación de velocidad, no va a tener variación de energía cinética. ¿Lo quieren ver con cálculos? Lo vemos con cálculos. Variación de energía cinética es igual a energía cinética final menos energía cinética inicial, ¿no? Habíamos dicho que así planteábamos la ecuación.
¿Cómo es la fórmula? 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Cuánto vale la masa? Habíamos dicho 40 kilos. Entonces yo voy a hacer 1/2 por 40 kilos por la velocidad final, que es 3 metros por segundo, elevados al cuadrado, menos 1/2 por 40 kilos por la velocidad inicial, que es 3 metros por segundo, elevados al cuadrado. Bueno, agarro la calcu y voy a hacer 1/2 por 40 por 3 al cuadrado, igual les da 180. Y del otro lado voy a hacer 1/2 por 40 por 3 al cuadrado. Adivinen cuánto les da. 180. Entonces, si vos tenés 180 y gastás 180, vas a terminar teniendo 0 pesos, ¿no? En este caso, si tengo 180 al principio, pero también tengo 180 al final, la resta entre esos me va a terminar dando 0, ¿sí? Entonces, por eso es que la variación de energía cinética es igual a 0. Moraleja de la historia: la variación de energía cinética va a ser igual a 0 cuando vos tengas situaciones en donde tu velocidad se mantiene constante. Por ejemplo, acá. Y te lo suelen dar mucho con escaleras mecánicas. O sea, como que te lo dan cuando te dan escaleras mecánicas, capaz. Y la otra conclusión a lo que podríamos llegar, bueno, es la misma que antes, ¿no? Si tu energía final es mayor a tu energía inicial, tu variación de energía va a ser positiva o mayor a 0, como lo que pasó en la variación de energía potencial gravitatoria, ¿sí? ¿Y qué más les iba a decir? Bueno, nada, básicamente acá lo que yo quería digamos, que concluyamos es lo de la variación de energía cinética, que a veces no se entiende por qué 0, por qué mayor, por qué menor, ¿sí? Pero la variación de energía cinética va a ser igual a 0 cuando tu velocidad no varía, cuando tu velocidad se mantiene constante. Che, Cami, ¿puedo tener situaciones en donde la variación de energía potencial sea igual a 0? Sí, obvio. Cuando, por ejemplo, tu móvil se mueve en un plano horizontal. ¿Por qué? Porque su altura no está variando, sino que siempre se está moviendo sobre la misma altura. Entonces, cuando vos te mueves en un plano horizontal, tu variación de energía potencial en ese caso es igual a 0 porque no tenés variación de altura. Así como acá no tuviste variación de velocidad. Ahí estamos. Bien. Bueno, ahora sí, ¿dudas? Ninguna. No, Ok. ninguna. Ok. Ninguna. Ok. Iba a decir, se quedaron todos dormidos. Puede pasar igual, ¿eh? Yo estoy a nada también. Bueno, voy a borrar, voy a dejar de compartir, voy a estar acá, ¿sí? Me alegra que tipo quedamos bastantes igual, eso demuestra las ganas que tienen y está muy bueno, ¿sí? De cualquier manera, esto lo voy a subir cuando pueda a YouTube, así que cuando quieran vayan a buscarnos, ¿sí? Por si les quedó alguna duda. Canal Instituto Míticas, como siempre saben. Y bueno, nada, de cualquier manera, cualquier consulta que tengan, tienen el mensaje directo de Instagram para consultar, con eso no hay ningún inconveniente. Así que nada, chicos y chicas, espero que la clase les haya servido, les haya rendido, ¿sí? Disculpen si hubo algún inconveniente o si borré, como en ese caso, o si hubo algo que no quedó del todo claro, ¿sí? Yo siempre igual intento ser clara y soy abierta a cualquier pregunta que ustedes tengan, siempre, ¿sí? Así que nada, si no tenemos nada más que decir, los saludo, que descansen y nos vemos en la próxima clase que se organice, que la voy a publicar también por historias, ¿sí? Así que estén atentos a eso. Buenísimo, muchas gracias, De Cami. nada, hasta luego, buenas Gracias, noches. Cami. Chao, chao. Buenas Que noches. Chau, descanses. chau. Muchas Chao, gracias. gracias. No, de nada, gente. Gracias. De nada.